En el programa de esta semana aprovechamos el periodo navideño para contar historias que compartimos juntos y que nos impactaron por su originalidad y por su mensaje. Además, por su ubicación geográfica. Hoy daremos un salto desde el Valle de Valdegovía, al norte de Burgos, al Valle del Esgueva, en Valladolid. Y desde el Castillo de los Zuloaga, en Pedraza, en Segovia, a las laderas de arcilla de la ciudad romana de Lancia, en León. Nos impactó el lugar de origen de los cartularios de Valpuesta. Precisamente en esta pequeña aldea burgalesa se cuenta el nacimiento de la lengua castellana. Dicen que fue la cuna. Si hay algo que ha marcado el paisaje de esta región es, sin duda, la silueta de sus castillos, una arquitectura militar asociada a nuestro paisaje cultural. En pleno Valle del Esgueva y desde el interior de un castillo medieval, hablaremos con uno de sus mayores defensores. Daremos un salto en el tiempo para disfrutar de estampas del siglo XIX que no hubiesen llegado a nuestros días sin pintores como Ignacio Zuloaga. Sin duda, uno de los grandes de la pintura costumbrista española. Nos lo contó su nieta en su castillo segoviano. Los caprichos de la historia taparon con un manto la huella de muchas ciudades. Nosotros hoy destapamos la ciudad romana de Lancia, decisiva en tiempo de Astures. Ahí sí, a la orilla del Porma, en León. Un miembro de la Asociación de Amigos de Valpuesta nos hizo el relato de la defensa de esta pequeña población, con la importancia histórica de los célebres cartularios que situaron a la aldea de Valpuesta en la cuna del castellano, una lengua que hoy hablamos en el mundo millones de personas. Julio, incluso en esta época del año, a estas horas y con el frío que hace, ¿estás dispuesto a enseñar la iglesia de Valpuesta? Cada vez que viene uno, aunque sea una persona sola. ¿Cuántos años llevas haciendo? Muchos, ya ni me acuerdo. La gente viene porque sabe que este lugar, Valpuesta, tiene que ver con el origen y con la cuna del castellano. Pues sí, viene con eso porque está metido en internet y la gente se entera de eso y viene hasta aquí. Yo por eso estoy aquí, ya digo, aunque venga una persona sola que venga, y viene un grupo, lo que sea, abro, estoy en casa, dejo de hacer lo que estoy haciendo y para venir a enseñarlo. Y en los momentos más crudos del invierno, ¿cuántos pueden venir a la semana? Pues muchos, 30, 40, 50, pues mucha gente. Sobre todo los fines de semana, aprovechando que vienen aquí al restaurante, pues vienen y entre semana pues vienen y me llaman por teléfono. Como tienen, no sé por qué han conseguido mi teléfono y me llaman y quedo aquí con ellos a una hora y enseñamos y marchamos. ¿Qué les cuentas cuando entras con ellos aquí? La iglesia primitiva, desde qué año, de quién ha hecho el retablo y pues, cosas que conozco de la iglesia. Y te preguntan por lo del cartulario famoso. Me preguntan por los cartularios de Valpuesta, dónde están, si los pueden ver. ¿Y qué les cuentas? Pues que están en Madrid, que para verlos hay que ir allí y aquí lo único que les enseño es una fotocopia de una de las hojas que están en los libros, en los cartularios metidas. ¿De qué años estamos hablando? Pues desde el 804 que se fundó la iglesia se fundó la primera iglesia que hicimos aquí la románica, que la hizo el obispo Juan, que vino de Oviedo, pues hasta ahora. Pero si hay alguien que sabe qué fue de los cartularios de Valpuesta, esa persona es, sin duda, Juanjo García, director de la editorial Siloé de Burgos. Efectivamente, Javier, los cartularios terminaron en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, donde los custodian como oro en paño. Y hace unos años nos pidieron que procediésemos a su restauración para, de paso, hacer las fotografías que llevasen a una edición facsimilar digna de los mejores libros del mundo. Y así lo hicimos. Después de 2 años de trabajos, pudimos presentar hace muy poco, precisamente allí, esta maravilla de réplicas con todos los detalles.
Actualmente los exponemos en nuestro Museo del Libro en Burgos a disposición de todas las personas que quieran acercarse a los orígenes del español. ¿Se sorprenden cuando ven un retablo de Felipe Bigarny? Se asustan. Dicen que es imposible que en este pueblo, que haya semejante iglesia y semejante retablo. He visto algunos artilugios para impedir que las piedras que caen de arriba den a los visitantes. Se caen piedras, sí. A la entrada y dentro. A la entrada, aquí, por dentro en el pórtico, o sea, en la sacristía. Y claro, tenemos miedo que le pegue a alguna persona. El otro día, concretamente, los de la entrada, estábamos aquí y que pensamos que se había cerrado una puerta y cuando salimos nos encontramos con todas las piedras esas en el suelo, que había caído un arco de arriba. Me decías que más de 3.000 personas vienen todos los años. Sí, sí, sí. Autobuses. Autobuses vienen. Pero es muy famoso Valpuesta. Sí. Todo el mundo habla de la cuna del castellano. Rivalizamos con San Millán, de la Cogolla, con los riojanos. ¿Y cómo...? Pero hay que levantarlo porque lo que queremos es que esto se arregle, que no esté así como está tan destrozado. Porque ya ve que está todo lleno de grietas, de aberturas, se caen las piedras. Retablo, claustro, sillería, tallas... Todo. En el entorno de Valpuesta, en Burgos, se encuentra la Casa del Parque dentro del espacio natural Monte Santiago, donde los visitantes quedan fascinados ante la imponente caída de la cola de caballo más grande de la península, el impresionante Salto del Nervión. El espacio natural Monte Santiago cuenta con uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza, el salto de las aguas del río Nervión con una caída libre de casi 300 metros y una grieta creada hace millones de años que lo convierten en la cascada de mayor espectacularidad de toda la península ibérica. Nino Guerra, técnico de la Fundación Patrimonio Natural, nos explica cómo se fraguó este fenómeno kárstico y a qué es debido la afluencia de numeroso público a visitarlo. Nino, estamos ante uno de los saltos más espectaculares que podamos ver en la península ibérica. Así es. Por lo menos en longitud, el más alto de toda la península ibérica. ¿Qué altura tiene? Pues casi 300 metros, casi, porque depende de dónde se mida en lo que es en la parte baja, pues nos da unas mediciones otras, del fondo del valle o más pegadito a lo que es la propia pared. Pero lo que es de propia pared, casi 300 metros, unos 270 y pico metros, una cosa así. Un salto que lleva el nombre del río, donde nace. Nada, un par de kilómetros un poquito más arriba, 2-3 kilómetros un poquito más arriba de este salto, ahí ya nace el río Nervión. Por cierto, él ha sido el artífice de todo lo que estamos contemplando. Efectivamente, de todo este valle que vemos aquí en la parte trasera, todo esto que vemos ahora cubierto de nubes, el artífice ha sido este pequeñito río que vemos aquí, horadando a través de los millones de años, pues ha ido horadando todo este valle que podemos ver aquí en nuestra espalda. El viejo monasterio nos da el nombre al monumento natural, pero ¿qué es lo que nos rodea en el entorno del salto? Mira, sobre todo aquí lo que va a ver la gente es, sobre todo en esta altiplanicie que estamos, vemos una diferencia brutal de la meseta donde estamos a lo que es la llanura, los valles que tenemos en la parte de abajo, y sobre todo aquí lo que va a predominar son especies pues como el haya, que tenemos aquí al estar en un clima mucho más atlántico. Y sobre todo lo que vamos a ver por aquí, vemos mezclado con acebos, mezclado con otras pequeñas especies de... Porque después el haya también es muy pellejilla ella, no deja crecer casi nada debajo de su superficie, porque tiene las hojas muy anchas. Entonces, bueno, pues eso sobre todo allí, de lo que vamos a encontrar en esta zona. Las cascadas siempre llaman la atención en la naturaleza. Son espectaculares, la de Sotillo, Sanabria, la de los Humos, pero esta es excepcional. El problema es que siempre tienen agua.
es el problema de esta cascada, que a diferencia de otras que tienen agua durante tiempos mucho más prolongados, aquí únicamente, o después de lluvias muy fuertes, después de ahora con el deshielo, que nos pilla más o menos en esta época, cuando haya habido nevadas, cuando haya habido una semana de tormentas fuertes, venimos y la encontramos justo con agua. Hay gente incluso que ha venido hasta 10 veces y no la ha encontrado nunca con agua, pero claro, hay que venir justo en el momento propicio. Lo mejor es en la época de invierno y primavera. Estamos en un curioso monumento natural, un curioso espacio natural que comparte muchas fronteras. Efectivamente, sí, porque es muy curioso. Estamos, pues, la Comunidad de Castilla y León, pero justo nosotros tenemos lo que es la parte del Mirador, lo que es la parte del Salto ya pertenece a Euskadi. Pero justo en lo que es el mismo Salto está dividido la provincia de Álava y la provincia de Vizcaya, que también es muy curioso. Nos encontramos con un límite de provincia que nos une en 3 provincias. Y después lo que es el Monumento Natural de Monte Santiago, lo que es toda la parte del Alledo, el Monte Santiago en sí, es muy curioso también porque la propiedad pertenece a 4 pueblos, 2 de Castilla y León y 2 de Euskadi. Los de Castilla y León serían Berberana, Villalba de Losa, y los de Euskadi serían Luna y Délica, digámoslo así, que se llaman. Entonces es muy curioso, es una zona, un territorio, una propiedad un poco curiosa. Como hay en otras zonas comuneros o cosas de esas, pues el territorio pertenece a 4 pueblos. Entramos ahora en tierras leonesas, a las orillas del Porma. Vamos a conocer la vieja historia de una ciudad romana que convivió con los pueblos astures. Entraremos en el pequeño museo local que la describe para perdernos más tarde de la mano de un arqueólogo en un increíble paraje, las cuevas en las laderas de Arcilla de Lancia, dentro del término municipal de Villa Sabariego. Ahí siguen, desde el siglo X, los viejos eremitorios medievales. Ha llegado el momento de acercarnos a la ciudad de Lancia, la más importante para los astures y considerada para algunos como la capital de estos pueblos norteños de la Celtiberia. Antes de los romanos ya fue poblado importante, hasta que el general romano Carisio, en el 25 a.C., atacó la ciudad y la sometió, aunque la libró de su destrucción. Desde entonces, la arquitectura romana se adueñó de la ciudad astur. Los siglos han pasado y su memoria solo está en manos de los arqueólogos, que son los encargados de destapar la vida de Lancia. Impresionante el emplazamiento de Lancia, no me extraña que fuese una ciudad importante. Sí, efectivamente, está en un emplazamiento privilegiado dentro de lo que es la meseta norte y dentro de las tierras llanas que riegan, digamos, el río Esla, el río Porma y el río Moro. Este emplazamiento se destaca de la llanura aluvial, aproximadamente 70 metros en algunos sitios, en otros menos, 60 metros, pero sí supone, lógicamente, un espacio elevado que domina y controla toda la zona de mayor feracidad y mayor capacidad de producción agropecuaria del entorno. Se ve toda la cordillera cantábrica y todas las confluencias de los ríos. Efectivamente, se ven perfectamente las salidas de los principales ríos que bajan de la cordillera, que vienen a unirse al río Esla fundamentalmente, se van añadiendo al río Esla, y el río Esla es el motor fundamental de transporte hídrico. ¿Cómo se llamaron y quiénes fueron los que vivieron en estos muros? Esta gente que vivió aquí eran los astures lancienses, precisamente. ¿De qué vivían? Bueno, la gente que vivió aquí evidentemente tiene una economía claramente de vocación agrícola y ganadera. ¿Qué finalidad tiene esta ciudad? Bueno, esto en primer lugar sabemos muy poco de los astures que han sido conquistados y que pasan al ámbito del ámbito del Imperio Romano. Lo que sí sabemos es que es la cabecera, la capital de una civitas romana. Lancia está mencionada a partir de entonces, Plinio, por ejemplo, la cita, como cabeza de un territorio, un territorio, porque las civitates no solamente son ciudades propiamente dichas, sino que son un territorio en el cual se asienta un núcleo principal, que es el caso en el que estamos.
Si la ciudad de Lancia estaba en un emplazamiento privilegiado, inexpugnable el lugar donde están los primeros eremitorios en la zona, los primeros signos del cristianismo, supongo. Bueno, eso se sospecha. Las ideas y las investigaciones que se han realizado recientemente así parecen apuntarlo. Pero curiosamente estas cuevas, que son artificiales, que están excavadas en los terrenos miocenos de esta zona, en sitios efectivamente de muy difícil accesibilidad, pues en primer lugar se consideraron cuevas de época neolítica. Y tal es así que uno de los investigadores más importantes de los primeros años del siglo XX, Julián Sanz Martínez, publicó en un libro en 1925 indicando que estos eran restos que habían dejado las gentes neolíticas que por aquí habían poblado estas regiones, ¿no? Y ellos, bueno, a esa conclusión le llevaban una serie de grabados que aparecían en el interior de estas cavidades que se aproximaban estilísticamente, efectivamente, a las cosas que se hacían en el Neolítico. Pero tuvo que ser, bueno, pues tuvo que transcurrir unos cuantos años para que se viera que esto no era viable, que no era verdad y que en realidad estos lugares se deben pues a unas construcciones bueno, que se hicieron, que se tallaron, que se excavaron en la roca, probablemente posteriormente a la romanización. Actualmente pues, se sabe que se fechan en un intervalo bastante amplio entre el siglo VIII, siglo IX, X, y que debieron servir para unos eremitas que vivieron en estos lugares, que construyeron pequeñas capillas, pequeñas estancias religiosas, pero también tenían otras dependencias que utilizaban para la actividad común, relacionadas con la cocina, con la despensa, con las estancias para dormir, etcétera, ¿no? Es decir, son cavidades un tanto complejas, ¿no? En las cuales pudo vivir un eremita o un conjunto de eremitas o un pequeño cenobio. Pero si hay un lugar y una familia que esté ligada inseparablemente a Pedraza de la Sierra, es sin duda el Castillo Museo, propiedad de los Zuloaga. En el interior nos recibe María Rosa Suárez Zuloaga, nieta del pintor Ignacio Zuloaga y heredera de su obra y legado. Ella nos contará lo mucho que une a su familia a Segovia y en especial a Pedraza, donde en 1921 su abuelo, el pintor, tras sus continuas visitas a la población, adquirió las ruinas del castillo, que hoy es un museo muy visitado. María Rosa, ¿pesa mucho ser la nieta de Ignacio Zuloaga? No pesa mucho en el sentido de que nos lo puso verdaderamente con una importancia que es la que tiene, pero dejó, diremos, la ruta trazada. El hecho de ser miembro de la familia te ha ligado totalmente a su obra. Desde el principio, la herencia que nos dejó nuestro abuelo, porque fíjate si es importante que él ya trazó, como te he vuelto a decir, dos caminos que importantes, el cultural y el familiar, pero juntos. Socializó el conocimiento. Claro, completamente. Fue verdaderamente un pionero. Todos lo conocemos como el castillo de los Zuloaga, pero el castillo está en Pedraza. Pedraza de la Sierra, Castillo de Pedraza, un castillo con un historial imponente y que desde los hijos de Francisco I estuvieron rehenes aquí, en fin. Y luego al final, diremos, es los Velasco, la casa Velasco, que es la última que vivió en estas. Poderosísima. Y entonces él dice y escribe, la verdad de España está en Castilla. Y por eso luego le achacaron y tuvo grandes polémicas porque España no le gustaba oficialmente la pintura de Zuloaga porque era la España negra de Goya. Pero la España negra de Zuloaga era la realidad de España. ¿Cuántas estampas costumbristas hubiésemos dejado de conocer si no las llega a pintar tu abuelo? Porque aportó un estilo a la pintura española.
diferente, porque piensa que la pintura española, su influencia era Goya y Velázquez, y Rivera y tal, pero eran los grandes maestros. Él se educó entre los grandes maestros. No te olvides que la colección que tenían los Zuloaga, Plácido, su padre, Eusebio, su abuelo, ya era una colección de grandes obras importantes. En este mismo lugar, este era el estudio donde pintaba Ignacio Zuloaga. Es una de las piezas maestras, diremos, se llama Mi Familia, y de donde familia. Mi familia, y él decía, es mi familia. Está él, está su mujer Valentine de Tomás, se casó con una francesa muy, muy importante en la vida de Zuloaga. Le abrió las puertas de París y además con unas ramas también artísticas muy importantes. Fíjate, casarse una francesa con un artista vasco que quiere ser torero. Abandonamos por un momento la interesante charla con María Rosa para dirigirnos a las estancias donde se muestra una parte de las obras del pintor Zuloaga, la otra repartida por todo el mundo y en el Museo de Zumaya. En las de Pedraza nos recuerdan su etapa parisina y su devoción por el mundo de los toros. Gerardo, tú llevas con la familia Zuloaga ya un montón de tiempo. Ya llevo casi 10 años ya trabajando con ellos. ¿Empezaste en Zumaya? Empecé en Zumaya, en Guipúzcoa. ¿Sí? ¿Y ahora dónde vives? Y ahora vivo en Rades de Abajo, la pedanía de Pedraza, claro. Muy bien. O sea, que muy bien. ¿Quiénes visitan el Museo Zuloaga en el Castillo de Pedraza? Pues aquí viene gente muy variada, muchos niños también, muchos jóvenes, que van conociendo, claro, va despertando ese interés por la pintura, además parte de la cultura que ahí tenemos en el pueblo. ¿Y cuántos pasan por este museo al año? Este año ya estamos casi en 14.000 visitas. Esto ha sido mucho la repercusión que ha tenido también las distintas exposiciones que... De toda la obra de Zuloaga, ¿qué es lo que podemos ver en estas salas del castillo? Aquí podemos ver, bueno, una primera parte un poco el costumbrismo, un poco de lo que él, ya sabe que él quiso ser torero, porque se compartió con muchas figuras del toreo. Y luego ya tenemos parte del retrato, del paisaje, también parte de Castilla, de lo que el carácter que encontró en la provincia.